Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos esta tarde para dar nuestro mensaje. Nuestra base bíblica la vamos a encontrar en Primera de Corintios 1, 26 al 28. Primera de Corintios 1, 26 al 28. Amén. Vamos a orar al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre, nos acercamos a ti dándote gracias por tu amor, tu misericordia. Porque esta semana has sido con nosotros, Señor, hasta el día de hoy. No nos has dejado, no nos ha faltado. Sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer nuestra base bíblica en Primera de Corintios 1, 26 al 28. Dice la palabra del Señor: Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. La Biblia Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y les dice, ¿verdad? Dios ha escogido lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dios escoge lo vil o lo que no es para avergonzar a lo que es. A veces nos sentimos o vemos nuestra historia y decimos, yo no valgo, yo no soy, yo no tengo. Yo nunca he sido, nunca he logrado, nunca he... Y vemos nuestras capacidades y decía una vez una amiga que estaba en un concilio de jóvenes y decían allá al frente, ¿verdad? Ahora viene a tomar el lugar, a cantar, viene fulanito de tal, hijo del gran cantante fulanito. Y ahora viene a darnos unas palabras fulanito de tal, hijo de tal persona, de tantas generaciones de ministros y de tantos. Y ella decía, algún día irán a decir, ahí viene fulanita de tal, hija de alguien que es un alcohólico, o que fue un alcohólico, o que... ¿Cómo me podrían presentar a mí? Yo nunca voy a lograr, a lo mejor 2 o 3 generaciones debajo de mí, tal vez sí, pero a mí no me van a poder presentar como alguien que tiene un antecedente o que tiene ¿verdad? En el pasado. Y decía la persona que predicaba en esa noche, y les decía, tú eres tú y tú vas a empezar o puedes empezar contigo a hacer algo grande. Hoy vamos a hablar acerca de personajes en la Biblia que a lo mejor sus antecedentes no los ponían en una posición importante, pero que fueron usados por Dios, y entender cómo nuestra vida, si para nosotros a lo mejor no tiene el valor que debería, es importante para Dios. Amén. El primer caso que quiero tocar, y quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 2, del 1 al 6 y el versículo 10. Voy a pedirle a nuestro hermano Armando si nos lo lee. Amén, por favor. Génesis 2, del 1 al 6 y el 10. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra. A ver, permítame, padre. Creo que es Éxodo. Me equivoqué. Éxodo 2, del 1 al 6 y el verso 10. Error de dedo. Bueno, 3 errores de dedo ahí, ¿no? En lugar de exo puse gen. Eso. 2, del 1 al 6 y el 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Ahí? No. Debe de ser... Deuteronomio.
Levítico. Éxodo debe de ser. No sé yo. Sí, Éxodo 2, Éxodo 2. Explícales el ruido. del 1 al 6. Un varón de la familia de Leví. Sí. Entonces estaba bien yo. Amén. Amén. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseando con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es esta. Amén. Ahora lea El 10. el 3 del 1 al 6 y el 10. No tenía, no iba a leerlo el 2, pero el 3 del 1 al 6 y el 10. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, acercándose, al sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causas la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a tu pueblo, los hijos de Israel. Amén. El 10 también, ¿verdad? Ya lo leí el 10 también, ¿verdad? Amén. Bueno, Moisés es llamado por Dios y la vida de Moisés, dice, se divide en 3 partes. 40 años donde Moisés creía que era alguien, leímos cuando es tomado y es llevado a palacio desde niño. 40 años creyendo que era alguien, 40 años dándose cuenta que no era nadie y 40 años dándose cuenta lo que Dios puede hacer con nadie. Así se han resumido algunos la vida de Moisés. Dios llama a Moisés y dice que estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro y entonces él ve una visión o ve al ángel de Jehová que está como fuego en una zarza, en un arbusto. Pero dice que no se consumía el arbusto y esto le llamó la atención a Moisés. Y Moisés se acerca y Dios lo llama. Lo que a mí me llama la atención es que Dios llama a Moisés para libertar al pueblo de Israel, para libertarlos de la esclavitud en Egipto. Para el pueblo de Israel, Moisés es el profeta más grande que ellos tuvieron. Lo que Moisés dijo o lo que Moisés escribió es autoridad completa. Moisés es el ser humano para ellos más grande que ha habido o de mayor respeto. Pero yo miro que Dios llama a Moisés cuando Moisés no es nadie. Dios lo llama a enfrentarse a Faraón, pero en ese momento Moisés es el pastor de las ovejas de su suegro. Ni siquiera eran propiedad de él estas ovejas. Moisés era una persona
que a este momento cuando es llamado en el mundo no tenía un valor. No era una persona que tuviera propiedades, que tuviera ganado, que tuviera nada. Era una persona común y corriente. No lo llamó cuando estaba en el palacio y que era de la familia real, aunque era adoptivo, era parte de la familia real y tenía derecho al trono y podía tener derecho al trono y podía. No lo llama en ese momento. Lo llama cuando no es nadie. Cuando es un pastor de unas ovejas que ni siquiera son ovejas de él. Moisés, en este momento, cuando es llamado, Moisés estaba siendo buscado por asesinato. Era una persona no grata. Ahora, a Moisés no lo querían ni los egipcios. No cabía porque no era parte, aunque era parte de este círculo, no era legítimo en este círculo. Entonces, no era querido ni en el palacio, ni por los egipcios, ni tampoco era querido por los israelitas. Porque aunque llevaba sangre israelita, había sido creado diferente que ellos. La Biblia nos habla de los publicanos y en la época de Jesús, y era gente que era odiada por el pueblo de Israel, porque eran los que les cobraban los impuestos. Tu misma gente, ellos sentían que su misma gente los estaba traicionando, que eran unos vendepatrias, porque trabajaban para el Imperio Romano y les quitaban el impuesto a ellos. Ahora, el Imperio Romano no los quería tampoco, los utilizaba, pero para los romanos también eran gente que no tenía autoridad, que no cabía con ellos. Entonces, estas personas no podían estar ni en un lugar ni en otro. Pero Dios llama a Moisés en este momento, cuando él se ha dado cuenta que no es nadie, que él no tiene valor ante la gente. Y es cuando Dios lo llama. Dios cuando nos llama a nosotros, Dios cuando llama a alguien, no lo llama porque es grande. Dios no llama a los grandes. Dios llama a la gente común para hacer cosas grandes. No llama a la gente grande para hacer cosas comunes. Llama a la gente común. Leíamos en nuestra base bíblica, ¿verdad? A lo débil llama a Dios para avergonzar a lo fuerte. Eres débil, Dios te llama y te hace hacer cosas que los mismos que se creen fuertes son avergonzados por ellos. Entonces Dios te llama no porque eres grande. No esperes a ser grande para ser llamado por Dios o para ser tomado en cuenta por Dios. Dios llama a la gente común o a lo débil o a lo necio para avergonzar o para hacer cosas grandes o cosas fuera de lo ordinario. Amén. Segundo punto que quiero tratar, o el segundo personaje que quiero tratar, quiero que vayamos al libro de Amós, capítulo 7, del 1 al 15. Amós capítulo 7, del 10 al 15. Dice la palabra del Señor. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, no soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel.
ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Amós es un profeta que se levanta y empieza a profetizar juicios. Juicios contra los pueblos de alrededor de Israel. Y empieza a profetizar y el libro de Amós podemos verlo cómo habla de los juicios que vendrá sobre todos estos pueblos. Después profetiza contra el pueblo de Israel y le dice, mira, así has hecho, y por lo que has hecho entonces vendrán y serás cautivo, y serás llevado cautivo, y serás tomado cautivo, y tu tierra será desolada. Y empieza a profetizar contra Israel. Y después empieza a profetizar juicio contra el rey, y empieza a decirle, ¿verdad?, lo que sucederá con su vida, cómo va a ser muerto, cómo va a ser a consecuencia de todo lo que han hecho. Tanto los pueblos de fuera, como el pueblo de Israel, como la casa real. Entonces, Amasías, un profeta de alcurnia, de conocido, que tenía mucha presencia, era muy conocido y respetado, se levanta y le dice a Amós, Amós, vete de aquí. Te has levantado en contra de Israel. No profetices aquí. Vete a Judá y allá profetiza y deja de estar molestando aquí. No profetices lo que estás diciendo. Porque no es cierto, porque no es verdad. Y Amós le contesta y le dice sus orígenes. Y le dice, yo no soy hijo de un profeta. Yo no soy hijo de un profeta. Yo no vengo de una escuela de profetas, porque había escuela de profetas. Yo no tengo títulos. Yo era pastor. A mí Dios me llamó estando detrás de los animales. Yo recogía higos silvestres. Yo era un pastor X. Una persona sin estudios, una persona sin títulos. Y Dios me llamó a profetizar. Y Dios me llamó a profetizar, y no a profetizar solamente como algunos profetas al rey o a todo el pueblo. Yo soy un profeta internacional. Dios me ha llamado a profetizarle a todas las naciones y decirles los juicios que se le vienen. Este era Amós, un profeta sin títulos, pero que se dejaba usar por el Señor, que se dejaba usar por Dios. No era lo que él representaba, o no era lo que él había estudiado, lo que él había logrado. No era conocido, y a lo mejor la gente que lo conoció antes hubiera dicho, hoy en día, ¿el profeta si no sabe ni contar? Si es de los que vende una oveja y oveja brincada, oveja pagada, porque no sabe hacer sumas o no sabe hacer. Pero así Dios lo escogió. Vuelvo a la base. Lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo leía acerca de la Mona Lisa. Y yo leía y miraba que Mona Lisa está tasada en 713 millones de dólares. Ese es el precio que tiene el cuadro original de Mona Lisa. Y entonces yo investigué y miré cuánto vale un lienzo como este, de la medida que tiene Mona Lisa, y anda el lienzo entre 100 y 150 pesos. El lienzo, un lienzo como el que se pintó Mona Lisa. Las pinturas que se utilizaron
un promedio de 300 a 350 pesos, tú consigues las pinturas para hacer la pintura de Mona Lisa. Pero no es el lienzo y no es la pintura. Es lo que el pintor plasmó en este lienzo con estas pinturas. No era lo que Amós sabía. No era lo que Amós había estudiado. Era lo que Dios haría por medio de Amós. Es lo que Dios plasmaría en Amós para hablar a la gente. No es el lienzo. No es tu vida o de dónde vienes. Es que si tú supieras quiénes fueron mis padres, no importa el lienzo. Si tú supieras los procesos y lo que yo hice en la vida, no importa la pintura. Es lo que Dios está plasmando en tu vida lo que te dará el valor. Mona Lisa, 713 millones de dólares. Pero no es por el lienzo ni por la pintura. Dios escoge a la gente que para el mundo menos vale, para utilizarla para sus propósitos, para llamarlos. A lo mejor esta tarde tú dices, si tú supieras que he vivido, si tú supieras lo que yo he hecho. Decía un primo mío, ¿puedo ser malo toda mi vida y venir a Dios y Dios me limpia, me perdona y ya? Pues así es como Dios trabaja. Tú vienes a Él arrepentido, Él te perdona y comienza a hacer su obra en tu vida para darte un valor que no tenías. Y el último punto que quiero tocar está en segundo libro de Samuel, capítulo 10, del verso 10 al verso 12. Amén. Su hermano Armando, por favor. 10 al 12. Por favor. Dice la palabra de Dios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Isaí, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. El 12. Primero de Samuel. Dije segundo, ¿eh? Ando. Primero de Samuel 10. 10. Del 10 al 12. Entonces quedaron mal. Yo estoy... Y dice la palabra de Dios. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaban con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y si alguno de allí reprendió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Porque a causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Amén. Cuando Saúl es ungido rey, y Saúl va y le dice a Samuel, te vas a encontrar una escuela de profetas, y vas a llegar a ellos, y dice que estaba Saúl ahí entre los profetas, y dice que el Espíritu Santo lo toma, y Saúl empieza a profetizar, y el pueblo se da cuenta, y dice, ¿verdad? ¿No es este el hijo de Cis? Y yo quiero imaginarme que ahí entre todos los, sí, es el muchachito de Cis. Y alguno dijo, se llama Saúl. Y no era comprensible porque Saúl no era conocido. Su padre sí, pero Saúl no era conocido. Dice que lo primero que dijeron fue, ¿no es este el hijo de Cis? Sabían quién era su padre, pero no sabían quién era él.
Y dice que hasta se hizo un dicho, un proverbio. Hasta Saúl entre los profetas. Saúl no era alguien especial. Pero el Espíritu Santo lo tomó y lo utilizó. Saúl era un muchacho que trabajaba. A mí me llama la atención cuando David es llamado para ser ungido y primero el padre Isaí llama a sus hermanos. Dice que Saúl estaba apacentando las ovejas. Y entonces es ungido y luego de ser ungido es llevado porque el espíritu inmundo, el espíritu viene y atormenta a Saúl y es llevado David a tocar para Saúl. Y pasa de ser el pastor que cuidaba ovejas a ser la medicina de Saúl. Pero luego Saúl se va a la guerra y dice que el padre de David le manda comida a sus hermanos. Y como no estaba Saúl, David seguía trabajando. Era un muchacho trabajador. Saúl era un muchacho trabajador. Porque aunque no eran de una familia muy humilde, porque tenían criados y tenían... dice que tampoco eran de tanto dinero porque se le pierden unas asnas y mandan a Saúl a buscar estas asnas. Y entonces es allá donde es ungido por rey. Y ahora viene y profetiza y la gente dice, hasta Saúl está entre los profetas. Saúl está profetizando. ¿Quién es este que ahora profetiza? Es el hijo de fulanito, es el hijo de Cis. Pero está entre los profetas. No era nadie en especial. Saúl no era alguien que ya era un líder, que ya tenía un liderazgo antes de ser ungido. Era una persona X. ¿Y por qué estaba profetizando? Porque fue tomado por el Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo el que lo tomó. Samuel le había dicho y le había profetizado que sucedería. Cuenta la historia que había un hombre que puso una yarda, una venta en un tipo sobre ruedas afuera de su casa y sacó sus cosas, ocupaba dinero y sacó varias cosas a vender. Y para él había un violín muy especial y dijo, pues ocupo dinero, necesito venderlo. Y tomó este violín y lo puso ahí y dijo, la primera persona que me ofrezca $500 lo voy a vender este violín. Y dice que pasaba la gente y había gente que agarraba el violín. ¿Puedo tocarlo? Y ya lo miraba y lo tocaba y lo miraba y lo checaba. ¿En cuánto tiene el violín? No, pues lo estoy dando en $500. Pues yo vengo más al rato, si no lo ha vendido yo le puedo dar $100, le decía una persona. Y pasaba otra y pues si no lo vende yo, pues lo más que le puedo dar son 150. Y así la gente empezaba. Entonces él dijo, ¿saben qué? A las 3 de la tarde voy a subastar el violín, vénganse y lo voy a subastar y lo que me den, el que ofrezca más se llevará este violín. Y la gente pasaba y entonces él ya comenzó a decirles, ¿verdad? Este violín ahorita no tiene precio, lo voy a subastar a las 3 de la tarde. Dice que se llegó la hora, la gente se empezó a acercar, llegaron las 2:30 y llegó un señor y le dijo, ese es el violín que va a subastar, si me permite tocarlo. Sí, le dice el señor, ese violín era de mi padre tocaba el violín, yo no sé tocarlo, pero... Y entonces este señor tomó el violín y comenzó a afinarlo y comenzó a tocar el violín. Y tocó por más de 40 minutos hasta que terminó de tocarlo y lo deja en ese lugar y entonces el señor empieza a subastar el violín. Cuenta la historia que este violín se vendió arriba de $3,500. Porque no era el violín, sino lo que el violín podía hacer
en las manos del maestro. Por el violín nadie daba nada, pero después de que escucharon lo que el violín podía hacer en las manos de un maestro, le dieron el valor de más de $3,500. A lo mejor tu vida es como este violín, que tú dices, mi vida no vale, no tiene un valor porque no tengo antecedentes, porque no vengo de una familia importante, porque no vengo de una escuela importante. Soy un lienzo que vale 100 pesos. La vida me ha tratado o me ha forjado con estas pinturas que valen 300 pesos. A lo mejor mi vida es desafinada y no tiene un valor. Pero yo quiero decirte esta tarde que no es el valor que tengas tú, sino el valor que obtendrás si te dejas tocar por el maestro. Tu vida no es lo que tú ves, porque leímos en Corinto, lo vil, lo necio, lo débil es lo que ha escogido Dios para avergonzar a lo que se cree de un nivel superior. No es que yo vaya a ser superior a ellos, es que lo que Dios puede hacer conmigo es superior a cualquier cosa. Amén. Vamos a orar esta mañana por este mensaje y por la ofrenda y los diezmos que han sido traídos. Amén, amantísimo Dios y buen Padre, nos acercamos a ti, Señor, dándote gracias. Gracias, Señor, porque un día nos viste, porque pusiste tus ojos sobre nosotros. Porque no importa, Señor, de dónde venga, ni quién sea, ni lo que he logrado, ni lo que he estudiado, ni lo que he hecho. Tú nos has escogido con un propósito, Señor. Así como Amós fue escogido de detrás de los animales, de detrás de las bestias, para dar tu palabra y para estar plasmado sus escritos en tu palabra. Porque fuiste tú quien trabajó en él. Porque fuiste tú, Espíritu Santo, quien hizo profetizar a Saúl, quien no era nadie. Quien hoy en día también puedes hacer cosas grandes con nuestra vida. Señor, usa nuestras vidas. Tú solo requieres disposición, Señor, de nosotros para hacer cosas grandes. No para que seamos grandes, sino para que tú hagas cosas grandes, Señor. Que este mensaje, Señor, sirva, fortalezca y le dé valor, Señor, a gente que no tiene valor, o que piensa que no tiene valor, o que no tiene esperanzas, o que no tiene un futuro. No somos nosotros. Eres tú, Señor, por medio de nosotros. Bendice esta ofrenda que ha sido recogida, estos diezmos, Señor, que nunca falte el pan ni el amor